por la palabra. Hemos venido a adorar, hemos venido a exaltar, y como cantábamos ahora en esta última canción, el Señor nos ama, Él nos sostendrá. Hasta aquí lo ha hecho, lo hará en lo que queda de vida para nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, estamos aquí, Dios, por medio de tu Hijo Jesús, el único medio por el cual tenemos la posibilidad de accesar tu trono de gracia. Venimos no confiando en nuestras propias obras, porque sería un insulto y una ofensa delante tuyo, mi Señor, ya que la única obra válida, aceptable, que satisfizo tu justicia es la obra de tu Hijo en la cruz. Por lo tanto, cubiertos por la sangre de nuestro Señor, rociados por ella, siendo perdonados en todos nuestros pecados, ahora con reverencia, oh Dios, con el reconocimiento de la grandeza y la majestad de mi Señor el Creador, por quien fueron hechas todas las cosas y por quien se sustentan también. Señor Dios, gracias por el privilegio de ver cada familia que está presente en este momento litúrgico, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por el niño, el joven, el anciano. Gracias, Dios, por el hombre y la mujer. Gracias te damos. Es un momento especial. Rogamos ahora que tus palabras nos estén alumbrando, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Señor, gracias por guardarnos del mal, no solamente del mal físico, sino del mal espiritual, que es el verdadero mal que trae la consecuencia de la desgracia, oh Dios, al mundo. Muchas gracias por librarnos por medio de tu Hijo. Te alabo, Padre. Abra su Biblia en el capítulo 13 de la carta a los Hebreos, versículo 1 al versículo 6. Capítulo 13 de la carta a los Hebreos. Hermanos, estamos llegando al capítulo final de esta preciosa carta, en la cual hemos estado para proclamar una carta. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme, por favor. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Amados, en la carta a los Hebreos tomamos conciencia de una salvación superior que se ofrece a través de un medio superior como es Jesucristo. Él es el don de Dios para darnos una salvación tan grande, la cual usted y yo no debemos descuidar. Pero no solo Hebreos nos habla de la superioridad de Cristo y de su sacrificio, sino de la superioridad también del nuevo pacto. Una ofrenda que habla mejor que la de Abel, una sangre que habla mejor que la sangre de los machos cabríos, de los corderos sacrificados en el tabernáculo y en el templo del antiguo pacto. Es también un pacto con promesas superiores. Y terminábamos el capítulo 12 hablando de que habiendo nosotros recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud para servir a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así cerramos el capítulo 12 para decirles que quienes han sido bendecidos con este reino superior, este reino inconmovible y con tantas bendiciones ofrecidas en Cristo, siendo Cristo la bendición suprema,
debemos de llevar un estilo de vida superior también. Creo que si usted tuviese un vehículo costoso de alta gama, ¿qué llantas le compraría? O si usted tuviese la oportunidad de ir a comprar un vestido de una casa famosa y usted va a lucir un vestido, ¿qué zapatos se pondría? Quiero decir que buscamos que corresponda, ¿verdad? Las llantas que sean finas, que sean costosas para el vehículo. Y si usted tiene un vestido costoso, tal vez se ponga unos zapatos también costosos. No le estoy haciendo a esto una promoción al lujo, no, solo es para ilustrar que si tenemos algo de tan alto precio dado por nuestro Salvador Jesús, la vida que los cristianos llevan debe ser también una vida suprema, un estilo de vida superior. De eso vamos a estar hablando y vamos a mirar 5 cosas importantes. Hasta el versículo 5 están, cada verso es algo que Dios ha dicho que los cristianos tienen, no que van a lograr, que los cristianos deben hacer eso, porque la fe, que es superior a las obras, capacita al creyente para una vida como la que se nos habla aquí en estos primeros 5 versos. No es que vamos a esforzarnos por lograr, es que tenemos ya, por la fe en Cristo, la capacidad para hacer estas buenas obras. Porque Dios, salvándonos por medio de la fe, ha preparado también las buenas obras, como dice Efesios 2:10, para que andemos por esas buenas obras. Y aquí encontramos cosas que los cristianos deben vivir o debemos vivir. Lo primero es, permanezca el amor fraternal. El segundo, no os olvidéis de la hospitalidad. El tercero, acordaos de los presos y maltratados. En el primero yo coloqué la permanencia en el amor al hermano. En el segundo punto, la constancia en el amor al extraño, o sea, la hospitalidad. Eso es lo que dice la Biblia, acordaos de los presos y maltratados. El cuarto punto, la valoración de la institución matrimonial. Dice la palabra, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y el quinto punto, sanas costumbres respecto a las cosas materiales, un sano proceder respecto al dinero. Eso es lo que dice la palabra, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Bien, vamos al primer punto. Hay algo interesante, amados hermanos, en esa primera frase tan cortita como la que aparece en el versículo 1. Permanezca el amor fraternal. No dice alcancen. Permanezca el amor fraternal. Está ahí. Estamos llamados a permanecer en el amor fraternal. La palabra para amor fraternal, algo que difiere del español, hermanos, el idioma griego en el que se escribió el Nuevo Testamento, es que tiene palabras precisas para lo que quiere indicar. Cuando nosotros hablamos, si usted tuviese que escribir la siguiente frase, amo a mi perro, y luego colocaría amo a mi mamá, la palabra para amor es exactamente la misma. ¿Se han dado cuenta? Usted escribe con la misma palabra el amor que tiene por el perro que el amor que tiene por su mamá. En el griego no es así. Por eso es supremamente importante para la explicación de esta mañana encontrar aquí que la palabra que aparece es Filadelfia. Es una palabra compuesta de filos o fileo, que es la palabra griega para amor en un sentido, fileo, afecto, y luego adelfos, Filadelfia, de fileo y de adelfos. Adelfos es hermano. O sea que la palabra de amor fraternal aquí debe ser entendida como permanezca el amor a los hermanos.
Hermanos, permítanme decirle que el amor al hermano es una evidencia de la obra salvadora de Jesús, de la obra redentora, porque amar al otro es haber sido rescatado del egoísmo y del amor a sí mismo. Yo sé que el mundo envía el siguiente mensaje con cierta frecuencia: ámate a ti mismo. Y hay personas que dicen: llegó la hora de ocuparme de mí, porque toda la vida me la he pasado ocupado de otros. Eso no es verdad, eso es una mentira. El ser humano por naturaleza, él quiere ser el centro, él reclama para él. El egoísmo es algo que abunda en el corazón del ser humano y que solo va a ser libertado por medio de la redención hecha por nuestro Salvador Jesús. O sea que seremos redimidos de nosotros mismos. Permítanme verlo de la siguiente forma. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, el apóstol Juan en la carta, les recomiendo leer, para ayudar a entender esto de Filadelfia, leer la primera carta de Juan. Porque va a enfatizar, no está fundado este reino por la espada que pasa, sino por el amor que permanece para siempre. Así que estamos nosotros frente a esa responsabilidad de acompañar al otro y de fortalecerle. Cuidar al hermano es mi responsabilidad. Cuidar al hermano es su responsabilidad. Pero para eso necesitamos acercarnos y realmente estrecharnos de tal forma, no estoy hablando en términos físicos, para que tenemos que hacer caso al distanciamiento, pero estoy hablando de ese acercamiento afectivo. A partir de ese amor que la Biblia me está hablando en esta mañana, que es Filadelfos, de Filadelfia. Ame a su hermano. Siente el hambre de su hermano, siente el dolor, la enfermedad de su hermano. ¿Se conmueve usted frente a lo que a su hermano le pasa? Porque si no es así, es probable que todavía no he llegado a comprender lo que es este estilo de vida que es conforme a la vida de Cristo, la nueva vida a la que hemos sido llamados. Hermanos, la iglesia de Éfeso, a la que Pablo escribió la carta, en la cual habló de la unidad de la iglesia y habló del amor, esa iglesia 4 o 5 décadas más adelante, después de haber recibido la carta de Pablo, habían caído en un problema. ¿Cuál era el problema? Lo dice el libro de Apocalipsis en el mensaje a la iglesia a Éfeso, en el cual el Señor de manera contundente les va a decir: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. El problema de la iglesia de Éfeso no era la doctrina. Para finales del siglo I era la iglesia que más caso hacía a la doctrina y se habían ocupado de defender la sana doctrina, la doctrina bíblica. Pero mientras hicieron tanto énfasis en la doctrina bíblica, descuidaron la práctica del amor. Ese desequilibrio no es bueno para la iglesia. Y por eso el Señor dijo: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Ese amor que los llevaba a estar unidos, ese amor en el cual manifestaban que verdaderamente eran discípulos del Señor, había estado extinguiéndose. No, ellos se habían estado escondiendo en otras cosas antes que manifestar el Filadelfos, el amor al hermano. Ame a su hermano. Propuse en el primer culto de esta mañana la idea de ¿qué tal si hacemos algo? Y es un pequeño desafío. ¿Por qué no invita una vez a la semana a una familia, a una pareja de la iglesia a cenar con usted, con ustedes? ¿Por qué no invitar a unos hermanos? No a los más de más amistad, no. Que usted pueda ubicar a algún hermano y decirle: hermano, quiero invitarle esta semana a cenar en mi casa, pero voy a pedirles algo. No es ofrecer un banquete para impresionar, no. Es tener un ratito de comunión, donde vamos a partir el pan y vamos a orar juntos. Qué bueno sería que lo pudiéramos hacer. Una vez un hermano en la ciudad de Cali, un hombre adinerado,
nos invitó a su casa. Fuimos con mi esposa y ese día él nos atendió en un restaurante italiano. Este paladar solo ha comido gastronomía criolla. Yo no sé de comidas así finas. ¿Deliciosas? Sí, porque la cocina colombiana es deliciosa. Y nos llevó a un restaurante, lo único que identificaba eran los colores de la bandera italiana, unos nombres raros. Al final con mi esposa nos miramos, a la de Dios. Y nos trajeron ahí un plato, algo así como, bueno, eran como una especie de macarrones no sé qué era eso, pero bien. Y estaban muy deliciosos, solo que era poquito. Pudimos deleitarnos ese día, la verdad. El hermano fue muy generoso. Luego él vino aquí a Bogotá y nosotros quisimos invitarles a almorzar. Y estuvimos pensando, ¿a dónde los invitamos? Un buen lugar para invitarlos. ¿Sabe? Encontramos uno, hermano, nuestra casa. ¿Por qué razón? Porque era más algo de nosotros para ellos. No sé si me hago entender. Mi esposa se esforzó en preparar un delicioso almuerzo, criollito. Pasamos un rato, almorzamos, conversamos, oramos y fue un tiempo de comunión. Yo hubiera podido pensar, pero bueno, ellos nos invitaron a un restaurante italiano, nosotros invitémoslos a un restaurante japonés o algo así. Ofrecemos lo que tenemos. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, en el desafío, la idea es, pues si es un sándwich con chocolate, bendito sea y alabado el nombre del Señor. ¿Está clara la idea? Si en su casa cenan es con arepita, porque tenemos ciertas costumbres en Colombia, en algunas zonas, arepita con queso, delicioso, y puede compartir eso, compártalo con su hermano. ¿Cuál es la idea? En este desafío que quiero plantearles, más que un desafío, cambio la palabra, es un ejercicio para comenzar a identificarme con el otro, a conversar con el otro. Ahora, es probable que usted invita a una familia cuando el hermano le dijo, con gusto iremos a su casa, somos 6. 6. Y usted enseñaba a preparar cena para 2, para 3 y ahora 6. Qué bueno sería que usted sepa cómo le toca a esa familia para no solo hacer una cena para 6, sino que debe hacer un desayuno, un almuerzo y una cena para 6 todos los días. Y usted pueda entender ese peso que hay para esa familia. No sé si me estoy explicando. Es más, la hermana dirá, yo nunca he cocinado para tanta gente, para 6. Va a tener el privilegio de poder ponerse en los zapatos de la otra familia. Y quizá cuando usted invita al otro, el otro va a preguntar, ¿y dónde usted vive? Y usted le dice, yo vivo en tal lado. Y el otro va a decir, pero está muy lejos. Usted va a identificar cuánto esfuerzo hace ese hermano para venir a congregarse, a adorar el nombre del Señor. Cuando usted vaya a cenar una vez a su casa, entenderá todo ese esfuerzo. Y van a poder conversar juntos, no de los hermanos de la iglesia. Van a conversar alrededor de la persona de la que vale conversar. Porque si ustedes van a hablar del líder, del pastor, solo van a encontrar cosas malas para conversar. Pero si ustedes quieren conversar de alguien que edifica su vida, giren la conversación alrededor del único nombre, sobre todo nombre dado a los hombres, en el que podemos ser salvos, que es Jesucristo el Señor. ¿De acuerdo? ¿Les parece? Pero quiero que usted haga el ejercicio, hermano, inténtelo y ojalá se le convierta en una buena costumbre todas las semanas invitar aunque sea una familia. Filadelfos es el amor al hermano. Ya para hablar del amor al vecino sería otra la palabra. Quizá algunos tienen esa práctica con los vecinos, está bien, pero aquí está hablando directamente del amor al hermano, del que ha sido lavado con la sangre del Señor. Porque comer con el hermano es más que alimentarnos,
Comer con el hermano es identificarnos de que tenemos el mismo ADN espiritual, el de Dios. Somos hijos de Dios. Debo pasar al siguiente punto porque son 5 puntos y ya me eché buen tiempo en este. Pero espero que quede la exhortación que nos da la palabra de cuidar del otro. Un hermano salió en el primer culto y le dijo al hermano: hermano, yo tengo el miércoles libre, ¿a dónde me va a invitar? Obviamente lo hizo en broma, ¿no? En broma. Quiero decir es que usted no se autoinvite, es que usted va a invitar a alguien. Si es una hermana que vive solita, ¿verdad? Una mujer anciana, un anciano, y usted tiene a su familia, qué bueno llevar a ese anciano, traerlo, darle la cena, compartir con él, llevarle a su casa. Sería algo muy bonito. Usted no sabe cuánto va a edificar la vida de ese hermano y de esa hermana. Bien. Pero voy a pedirles algo porque es que hay unos cuidados que hay que tener. Si usted va a la casa del hermano y lleva a sus niños, enseña a sus niños para que los niños respeten lo que hay en esa casa. ¿De acuerdo? En esa casa hay porcelanas tal vez. El señor de la casa tiene una colección de carritos, porque a veces nos da por tener eso. No es un pecado. Y el niño llega y quiere, porque en su casa todo lo coge, todo lo toca, todo lo mueve, pero al niño hay que enseñarle de que en la casa lo puede hacer, pero en otra casa no. ¿Ya? Para no generar esos malestares. Recomendaciones nada más. Vamos al segundo punto. En el segundo punto dice: no os olvidéis de la hospitalidad. Y aquí, para hospitalidad es otra palabra que tiene que ver con amor. La palabra para hospitalidad en el griego, y me veo en la obligación de utilizar la expresión griega, porque indica de forma precisa, y es filoxenia. Filoxenia. La palabra filoxenia en el griego significa amor al extraño, afecto al desconocido. Pero en el contexto de la carta es al hermano que usted no conoce. En la época, hermanos, no habían hoteles en los pueblos, en las ciudades no habían hoteles. Y es más, si usted llegaba a un pueblo en la época en la cual se escribe la Biblia, y sobre todo el Nuevo Testamento, va a encontrar lo siguiente. Quizá encontraría una casa donde había un anuncio que decía: Mesón Las Juanas. Bueno, estoy imaginando el nombre. Mesón Las Juanas. Si usted era un cristiano en la época, usted llegaba y miraba el mesón Las Juanas, pero usted no se atrevía a entrar a posar allí, porque los mesones en la época tenían mala reputación. Creo que es algo así como lo que podría equivaler aquí en Bogotá un motel. O sea, allí no solo era para dormir, se prestaban otra clase de servicios. Un cristiano en la época no iría a un mesón, prefería quedarse en las piedras del parque principal antes que ir al mesón. Entonces, ¿qué hacían los predicadores que eran itinerantes en la época? Que llegaban a un pueblo, una ciudad pequeña de estas, no iban a tener un hotel donde quedarse. Ellos llegaban y se hacían como en el lugar principal, en la plaza principal. Y los cristianos de la ciudad, del pueblo, eran los que salían a hablar con ellos para poderlos traer a su casa. Primera, segunda, tercera de Juan nos va a hablar de un hombre que se caracterizó por la hospitalidad, por la filoxenia. ¿Sabe quién fue? Gallo. El hermano Gallo. El hermano Gallo fue reconocido no por ser un predicador. Gallo no fue, amados hermanos, conocido en el mundo cristiano del siglo I por ser tal vez un gran maestro de la palabra, pero sí fue reconocido por ser un hombre hospitalario. Gallo era un hombre lleno de filoxenia, amor por el cristiano que, aunque no lo conocía, él ofrecía su casa, y en aquella época le daban hospedaje y alimentación, no más de 3 días. Había que aclarar eso. La didache o didache, un documento del siglo II, enseñaba a la iglesia que un predicador honesto, sano y serio solo recibiría tal vez alojamiento por un día, máximo 2 si estaba muy fatigado.
Ya por 3 era sospechoso. Y además de eso, cuando él salía de esa casa, él no pedía nada. Él no decía, denme dinero para yo continuar el viaje. No. Todo eso se habló en el siglo II, en el contexto de la iglesia. Pero aquí es importante entender, porque dice la Biblia que muchos en la antigüedad hospedaron ángeles, como Abraham, que hospedó ángeles. Es más, les mató un cordero, lo preparó y debajo de un árbol comió con aquellos visitantes extraños. Él los vio como personas extranjeras, pero eran ángeles. Él no lo sabía. Abraham no sabía que eran ángeles. Lot fue visitado por unos personajes que no eran de la ciudad, eran extranjeros, y Lot era un hombre que tenía afecto porque la fe de Dios estaba en Lot, como estaba la fe en Abraham. Y si la fe de Cristo está en su corazón, habrá también compasión por los hermanos que no conocemos. Si un día usted identifica en algún lugar, un hospital, tal vez en una estación de servicio o en algún lugar de la ciudad, a alguien y se da cuenta de que es cristiano, procure ayudarlo, procure auxiliarlo. Pero no lo conozco. Eso es filoxenia. A pesar de no conocerle, voy a ofrecerle mi hospitalidad. Hay hermanos que vienen a ciertos eventos aquí a la ciudad, eventos cristianos, y no tienen, si tienen para el transporte, no tienen para pagar un hotel. Su casa debería ser un lugar de hospitalidad para ellos y poderlos alojar y poderles dar el alimento si tenemos la posibilidad. Hay hermanos que dicen, no, es que yo vivo tan pobremente que me da pena ofrecer. Eso es orgullo. No, dije que damos de lo que tenemos. Y seguramente que cuando estamos movidos por ese amor tratamos de dar lo mejor. No se olvide de la hospitalidad, porque muchos hospedaron ángeles sin saberlo. ¿Qué tal? Perdónenme lo siguiente que voy a decir, no sé si le vaya a parecer extraño, pero ¿sabe usted que algún día Dios decida poner un ángel aquí, tal vez frente a su casa, y hayamos cerrado el corazón a ese personaje? Usted dirá, no, si lo veo con ángeles, perdón, con alas, con vestiduras resplandecientes, pues yo sé que es un ángel, de inmediato yo lo invito. Tenga cuidado, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Muchos de los ángeles que hicieron presencia aquí en esta tierra para el cumplimiento de los propósitos de Dios fueron vistas como personas comunes y corrientes. Aquellos no los recibieron por ser ángeles, sino por ser personas que requerían de la hospitalidad de ellos, y lo hicieron. Que no nos olvidemos de la hospitalidad. ¿Cómo practicarla hoy? Yo estoy hablando de la hospitalidad primero con los hermanos, no con toda persona que esté allá en la calle sin techo y usted diga, el pastor dijo que hay que ofrecerles la casa, porque tal vez mañana el que sale de la casa sea usted. Quiero decir que hay que saber cómo ayudar, pero hay que ser hospitalarios, hermanos. Avanzo al tercer punto, que es el versículo 3. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros estáis en el cuerpo, en el mismo cuerpo. Por favor, interprete bien. Algunos ministerios carcelarios se conformaron a partir de este texto, pero el texto no está hablando de organizar un ministerio carcelario, está hablando del deber que tiene el creyente. ¿Con quién? Pero no con los presos en general. Estos son presos, hermanos que por causa del evangelio ahora estaban prisioneros, y muchos de ellos maltratados. Para comprender todo esto habría que leer la carta a los hebreos, porque muchos de los hermanos judíos que habían creído en Cristo, a varios de ellos los desheredaron, los echaron de sus casas, de sus familias. A muchos de ellos pusieron presos, y de esos presos es que está hablando el autor de la carta, de los hermanos presos. Así que mañana le pasa algo a algún hermano de la iglesia, alguna situación complicada, difícil, qué sé yo, y por alguna razón va a la cárcel, como le puede pasar al juez de Barranquilla, de Cartagena.
3 veces este juez se ha negado a casar una pareja del mismo sexo. ¿Y sabe por qué se ha negado? Para no negar el nombre del Señor. ¿Qué debemos hacer por este juez? Orar que el Señor le dé la firmeza que ha tenido hasta acá, porque esa firmeza viene de Dios. Que el Señor lo conserve para estar ahí. ¿Tendrá consecuencias? Es probable que le levanten ¿qué le digo? Un pliego de cargos a este personaje, y yo no sé si pueda ir a la cárcel, pero hasta podría ir a la cárcel. Y entonces la iglesia, ¿qué debe hacer? Al menos la iglesia cercana a él debe visitarle y debe socorrerle y debe animarle, aún estando en la cárcel. Porque es que son miembros de nuestra familia, y si a usted, un familiar suyo, por alguna situación, tal vez de desgracia, va a la cárcel, ¿lo iría a visitar? ¿Visitaría a su hijo? ¿Visitaría a su hermano? Yo estoy plenamente convencido que sí. Y entonces, como somos una familia, aquí se nos está diciendo, bajo ese amor fraternal, yo debo ir más allá de sentir cosas, porque no se trata de sentir cosas por el otro, se trata de hacer cosas por el otro. El amor es como la fe. Sin obras, la fe está muerta. Y el amor sin obras es una mentira, no es amor. Practiquemos la hospitalidad, identifiquémonos con los que sufren, con los hermanos que están presos, visitémosles, tratemos de socorrerles. Si se entera de que de pronto más adelante, esto no lo ha vivido la iglesia en las últimas décadas, pero van a venir tiempos en los que usted se va a enterar de que tal pastor, tal líder está en la cárcel. Porque a muchos de nosotros tal vez nos vayan a poner en la cárcel. ¿Y qué va a pasar? Cuando Pablo estuvo en la cárcel, hubo hermanos con ese amor fraternal que lo visitaron. Hubo hermanos como los de Filipos que le enviaban ayudas, donaciones para socorrerlo en la cárcel. Porque si ahora es difícil vivir en una cárcel, ¿cuánto más en esa época? ¿Cuánto se requería de ese amor de los hermanos? Pablo habla de cuántos de ellos alentaron su corazón estando en esa condición difícil de estar preso. Y paso al cuarto punto. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. En este estilo de vida suprema, el pueblo de Dios tiene en alta estima, en alto honor, la institución más importante en la tierra: el matrimonio, la familia. ¿Sabe qué pasaba en la época? 2 escuelas siglos antes habían permeado el pensamiento grecorromano. Esas escuelas eran los estoicos y los epicúreos. Los estoicos hacían énfasis en una vida privada de ciertos deleites, como que la principal virtud era refrenar toda pasión, todo aquello que ofreciera placer había que refrenarlo. Y los epicúreos eran el polo opuesto. Lo que hagas con el cuerpecito no afecta a la espiritualidad. Al fin y al cabo ellos pensaban que la materia era mala, luego el cuerpo es malo, que lo único sano era lo espiritual. Y bajo esas ideas, entonces, ¿qué pasó? Los afectados por el estoicismo dijeron: no vale la pena casarnos. Eso de casarnos implica tener sexo, y tener sexo bajo la idea estoica y ascética era algo pecaminoso. Eso no dice la Biblia. El sexo fue dado como un regalo de Dios. El sexo es deleitoso. Amén. Bueno, uno entiende, ¿sí? Hay que comprender que hay situaciones, pero Dios lo dio para 2 fines específicos: a la pareja. No fuera del contexto de la pareja. La sexualidad debe expresarse, debe vivirse en el contexto de un pacto con la otra persona, que no es otro hombre ni otra mujer, es entre un hombre y una mujer.
varón y hembra los creó. Los hizo a su imagen y semejanza. Y luego dice, y los bendijo y le dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. La iglesia aquí, recibiendo esta enseñanza, estaba en esas dos corrientes, el estoicismo y el epicureísmo. Y algunos decían, ¿para qué casarme? Si para practicar la sexualidad no necesito estar casado. Y entonces veían al matrimonio como algo inconveniente. Es algo que se ve en nuestros días. Hay personas que dicen, no, yo no, el matrimonio. Y eso. Sea en todos honroso el matrimonio. Es un estado honroso, es una institución de honra. Ser esposo no es una desgracia, ser esposa no es una desgracia, es una bendición de Dios. Quizá usted, hermana, esté pensando, sí, pero no con el hombre que me tocó. Y el hombre esté aquí pensando, no con la mujer que me tocó. De donde hubiera escogido, hubiese escogido un pecador o una pecadora. No sé si me hice entender. Porque es que hay esposos que dicen, no, pero es que a mí me tocó la más difícil de todas. Y si usted empieza a indagar, todos piensan lo mismo. Y si le preguntamos a la señora, dice, es que a mí me tocó este esposo que no, yo lo veo ahí muy, muy quieto, muy lento. Tiene más espíritu una piedra. Y quizá puede estar, es probable que, y quizá piense que hubiera sido otro, tal vez el asunto sería mejor. No. Quiero decir que esas son nuestras debilidades humanas, nuestros pecados, los que están ahí, pero el creyente tiene en alta estima el matrimonio. Si está casado, procure mantener su relación. ¿Ha pensado en el divorcio? Si hay casados que digan que no han pensado en el divorcio, es porque están en la luna de miel. O sea, llevan 24 horas de casados. Esperemos las 48 o las 72. ¿Las cosas van? Tal vez a cambiar. No piense en el divorcio, porque el divorcio no es algo honroso. La Biblia dice que Dios repudia el divorcio. Allá en Malaquías capítulo 3. Dios lo repudia. Entonces, ¿estoy condenado y estoy condenada? No. Usted tiene un Salvador que no solo le libra del pecado, sino que le ayuda a librarse de todas estas cosas. Que librarse en el matrimonio no es librarse del otro, es vivir como Jesús quiere que vivamos, porque cuando el uno y el otro trabajan para agradar a Dios, Dios honra esas vidas que le dan honor con su propia vivencia. Ahora, dice el matrimonio y el lecho sin mancilla. Hermano, la fidelidad en el matrimonio es una manifestación de lo superior que es la vida cristiana. Quiero decir que un esposo cristiano y una esposa cristiana no son fieles al otro para mostrarse en que son muy buenos cristianos. No, un esposo y una esposa cristiana son fieles al otro como consecuencia de su fidelidad a Dios. No sé si me estoy explicando bien. Es que el compromiso primario es con Dios. Señor, seré fiel a tus palabras. Hay un pacto con Dios antes que el pacto con el esposo y con la esposa. Usted está ahora en el nuevo pacto, y en el nuevo pacto tiene una serie de mandatos dados por el Señor, y estamos llamados a vivir con gozo, en obediencia al Señor, en fidelidad al Señor. Y el que le es fiel a Dios, le es fiel a la esposa. ¿Ustedes están de acuerdo o no están convencidos? Yo creo que sí. Hay esposas que se esfuerzan, luchan porque el esposo les sea fiel, pero no hacen nada porque su esposo camine en el Señor.
Es más, hay algunas esposas que les ponen tropiezo a los maridos cuando ellos van a la iglesia o se dedican a algún servicio en la iglesia, y en vez de apoyarlos, lo que hacen es desanimarlos. Vamos mal. Y así pasa con los esposos celosos que creen que la esposa por ahí, y algunos creen que celar es cuidar. Celar no es cuidar. Celar es empujar. Una relación de esposos, para que no haya mancha ahí, es que los dos, la manera que tienen para cuidarse es cuidando su relación con Dios. Y yo procuro cuidar mi relación con Dios, pero debo procurar cuidar la relación de mi esposa con Dios. Porque si mi esposa le es fiel a Dios, yo no tengo problema. ¿Me hice entender? Bien. Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros, lo cual indica que la sexualidad fuera del pacto matrimonial produce fornicarios y adúlteros. Un soltero dice: yo no me caso, ¿para qué casarme? Es mejor estar solo que mal acompañado. Frases que no son bíblicas. La Biblia dice: no es bueno que el hombre esté solo, es lo que dice la Biblia. Pero algunos han cambiado eso que dice la palabra por mejor solo que mal acompañado. Porque dan por sentado que estar casado es que le va a ir mal. ¿Sabe? No le va a ir bien si no sigue las pautas que el Señor da. Seguimos los principios establecidos por Dios, nos va a ir bien. Eso no significa que sea una relación perfecta. ¿Por qué razón? Porque no es perfecta la esposa, ni es perfecto el esposo. Y entonces, pero el Señor usa, amados hermanos, la relación matrimonial. Yo qué días hablaba con algún hermano, y le decía que si hay una persona aquí en la tierra, un ser humano, que saque lo peor de nosotros, es el cónyuge. No porque él quiera sacar lo peor, es porque es con esa persona y en esa relación en la que yo voy a aflorar las peores cosas. ¿Sabe qué significa eso? Que lo que va a aflorar es el pecado. Y ahí, en esa relación, voy a tener que reconocer cuán pecador soy. Y lo que aflora es mi pecado. Y eso me lleva a mí a analizar que aunque en la iglesia todos me vean como un santito, Dios es el que realmente sabe, y mi esposa sabe qué clase de santito soy. ¿Me estoy explicando? Hermano, cuando aflora el pecado es para que usted caiga de rodillas pidiendo al Señor misericordia y diciéndole: sálvame de este pecado, salva de mi orgullo, sálvame de toda esta serie de enojos, de ira, de situaciones pecaminosas. La sexualidad suya como miembro del reino de Dios en esta vida superior debe ser una sexualidad que glorifique al Señor. Su cuerpo es del Señor y para el Señor. Lean 1 Corintios 6. Y va a encontrar usted que no está bien dar el cuerpo del Señor a una ramera, dice la palabra. Así que, hermanos, a los jóvenes, ¿qué se les puede aconsejar? A los jóvenes les aconsejamos que se guarde para el matrimonio. Pastor, ese discurso es puritano. Sí, pero es purita Biblia también. Es purito evangelio. Háblele a su hija, háblele a su hijo y dígale: sexualidad dentro de un pacto matrimonial para no pecar contra Dios. Pastor, los chicos tienen necesidades. Sí. Por eso el Señor da la provisión, el matrimonio. Por el hecho de que yo tenga hambre no significa que deba entrar a robarme unos pollos del asadero. Creo que hay un conducto, hay unas formas apropiadas para hacerlo. Pero voy a salir de acá. Recuerde que el adulterio y la fornicación
Son pecados, no son los únicos. Pero como está hablando del matrimonio, es sexualidad fuera del matrimonio, produce adúlteros y fornicarios. Paso al último punto. Sanas costumbres respecto a las cosas materiales. Sanas costumbres respecto a las cosas materiales. Mire, el texto, aquí aparece otra palabra que tiene que ver con amor. Dice el versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia. La palabra para avaricia es afilarguros. Sin, es el prefijo que significa sin, fileo, filarguros, sin amor a la plata, sin amor al dinero. ¿Cómo deben ser nuestras costumbres? Sin amor al dinero, porque el que ama el dinero ya no ama a las personas, ya no puede practicar el amor fraternal, porque el que ama el dinero le duele soltarse de un billetito para saciar el hambre de su hermano. Ama más el billete. Claro que algunos dirán que, ¿quién es el que aparece en el billete de 50? Bueno, ¿a qué importa al fin y al cabo? Carlos Lleras aparece en el billete de 100,000. ¿Sí? ¿Carlos Lleras? Creo que sí. Y usted dice, no, es que yo amo a Carlos Lleras. No, ame a su hermano. No sacrifique a su hermano, sacrifique el billete para que honre a Dios sirviendo al otro. El amor al dinero es pecaminoso. Usted estaría amando las cosas que son temporales, y en toda la carta se nos ha venido enseñando acerca de poner la mira en el santuario celestial, poner la mira donde está Jesús, puesto los ojos en Jesús que está sentado a la diestra del Padre, porque el que va buscando dinero va atrayendo también muchos males. Primera de Timoteo en el capítulo 6 hay una invitación para aquellos que quieren enriquecerse y dice que caerán en lazo del diablo. El dinero no es malo. Si Dios le da dinero, dígale: Señor, si me das dinero, dame la sabiduría para usar el dinero en favor de Filadelfia. No sé si me hice entender. O sea, que yo pueda recibir dinero, pero teniendo esta palabrita que hemos hablado hoy, afilarguros, o sea, sin amor al dinero. Recibe el dinero que Dios le da, recibe la bendición material que Dios le da, pero no para hacerse más rico, sino para hacer con las riquezas injustas favores que honren y glorifiquen a Dios, no que lo exalten a usted. O sea, que cuando usted dé una ofrenda a alguien, cuando usted ayuda a un hermano necesitado, no es para que el hermano lo esté exaltando a usted. No busque eso. Es más, si usted cree que va a correr esa tentación, mande el recado con otra persona. ¿Sí? De hecho, aquí hay hermanos que hacen eso. Pastor, llévele esto a este hermano que no sepa quién es. Dios los bendiga. El Señor sabe. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, no con lo que voy a tener mañana. Contentos con lo que tenéis ahora. Una característica de este estilo de vida superior es el contentamiento. Lo que tengo ahora es lo que ha sido la voluntad de Dios darme. ¿Está contento con la casa que tiene ahora? Porque si no está contento con la casa que tiene, hay que revisar la fe. Pastor, es que uno debe tener la aspiración de cada vez mejores cosas y no mejor vida. ¿Sabe una cosa? Que el que tiene contentamiento aún en lo poco, tiene una vida superior al que tiene mucho y está insatisfecho. Porque el que tiene mucho quizá pueda seguir aspirando a tener más, y en esa insatisfacción, eso no es una vida superior. Esa es una vida de esclavitud. Porque el dinero se hace amo y esclaviza a quienes le aman, causándoles daño. Y el que ama el dinero es idólatra.
Porque la avaricia es idolatría y es un pecado delante del Todopoderoso, porque al único al quien debemos amar es a Él, no al dinero. No tenemos un mensaje de prosperidad económica. Nuestro mensaje se enfoca en una prosperidad de otro orden, que no ignora las bendiciones de Dios en el campo material, pero si Dios nos bendice materialmente, que sea para ayudar a otros, para bendecir a otros. Contento. ¿Está contento con el carro que tiene? ¿O anda en su carro y mirando para el otro lado? Es que yo me merezco. Usted no merece ni los zapatos, perdónenme, yo no merezco ni los zapatos que tengo. Pero algunos creen que merecen. Si vamos a hablar de justicia y queremos hablar de lo que merecemos, la Biblia dice que lo único que merecemos es la muerte. Pero que gracias a Jesucristo, Él nos ha salvado de la condenación, de la ira de Dios, y nos ha salvado también de la avaricia. Porque en este estilo de vida superior, mire, no hay gozo más grande que poder compartir con el hermano, cuando está en necesidad el hermano, y poder llevar algo para que ese hermano sostenga a su hijo, a su hija, a sus hijos, en un momento crítico. No es que usted se cargue la obligación, yo no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de que cuando el Señor lo inquieta y le muestra esa necesidad en el otro, usted llega y a la verdad usted va y da esa donación, pero su corazón va ahora hinchado de gozo, va lleno de esa alegría profunda. Yo no sé, usted lo ha vivido, hermano, usted lo ha vivido. Usted sabe que es así, que cuando uno comparte con el que padece necesidad, y no es sintiéndose bueno, es el gozo de haber agradado ¿a quién? A Dios. Pastor, es que yo tengo tan poquito que no puedo dar. Por eso. Porque es que Dios da pan al que come y da semilla al que siembra. Dios no apoya el egoísmo ni la tacañería. Y yo no le estoy diciendo traiga para la iglesia, yo le estoy diciendo es que comparta con el hermano. Confiando, mire, dice acá, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Sabe cuál es la confianza del cristiano? Dios. Si confía en lo que tiene en el banco, si confía en lo que vale su casa, su carro, si confía en la pensión que le va a llegar, está haciendo de estas cosas un Dios. El cristiano, aun cuando pueda tener la esperanza de una pensión, del valor de una casa que cada vez seguramente ¿cómo se dice? Se valoriza más, esa no es su confianza, porque el día que usted muera no tendrá nada. Ya será de otros, pero no suyo. Por eso es que la invitación acá es, confiamos en Dios, y los que han sido redimidos por la sangre de Jesús, la confianza está puesta en Él y sus ojos están puestos en Él, y vivimos aquí como peregrinos en tiendas, como Abraham vivió en tiendas, aunque había sido llamado para heredar esa tierra, y no construyó ciudades ni casas, porque prefirió poner la mirada en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Puesto los ojos en Jesús para correr esta carrera sin tanto peso, sin tantas cargas, sin tanto trasteo. Pastor, hay que pensar en el futuro. Por eso, hermano, es que el futuro no es mis 60, mis 70, mis 80. Mi futuro aún está más allá de esta vida presente. ¿Quiere pensar en el futuro? Piensa en Jesucristo. Rindámonos a los pies del Señor y vivamos este estilo de vida superior, porque se nos ha entregado un reino inconmovible y porque estamos llamados a vivir de manera distinta a como vive la gente de este mundo. Distinto es en el modo de pensar. Puestos en pie, vamos a dar gracias a Dios. Esta es una vida conforme a Cristo, es la vida del reino. Es el estilo de vida de nuestro Salvador.
Si revisamos esos 5 puntos, fue lo que Jesús vivió. No es un estilo de vida distinto, es lo que Jesús vivió. Vamos a ir pensando, debo amar a mi hermano. Yo sé que ahora a la salida usted querrá darle un abrazo al otro. Aguánteselo por ahora. ¿Sí? Aguántese. Pero sí puede invitarle esta semana a cenar. Si desea hacerlo. No es una obligación, simplemente es una sugerencia. Para que nos conozcamos un poco más, nos estrechemos. Mejor, nos estrechemos. Y si así, eso puede interpretarse distinto. Nos estrechamos, nos conocemos un poco más. Tal vez tengamos que orar por la necesidad del otro, por el problema del otro. Mire, aquí vemos una cantidad de caras, pero usted no sabe todo lo que hay detrás de esos rostros. Situaciones difíciles, tal vez en lo emocional, en lo económico, en lo laboral, familiar, qué sé yo. Pero aquí estamos delante del que lo conoce todo, y si usted y yo podemos ser un vaso para ayudar, que Dios nos permita tan alto privilegio. Honre la institución matrimonial, bendiga a Dios por su pareja. Dígale, Señor, ayúdame. No diga, Dios, cambia a mi marido. Señor, transfórmame por tu palabra. Padre, te doy gracias, porque tuyo es el reino, el poder, el honor y la gloria. Señor, tus palabras son fieles y verdaderas y son dignas de ser recibidas por todos. Tus palabras son luz. Haz que tus palabras nos alumbren, Señor. Sana nuestros ojos espirituales para deleitarnos en la luz de tu gloriosa palabra y no caminar conforme al mensaje de este mundo perdido, rebelde, un mundo que abomina tu palabra, que aborrece tu palabra, que aborrece, Señor, este estilo de vida que solo es posible para quienes por la fe han sido alcanzados. Esa fe derramada en nuestros corazones por nuestro Salvador Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz para perdonar nuestros pecados, para transformar nuestros pensamientos, para hacernos un pueblo que tiene una vida diferente, pero no simplemente diferente. Este es un estándar de vida superior que no pertenece a las cosas movibles, a las que serán removidas, sino un estilo de vida que pertenece al reino inconmovible, a tu gloria, a tu presencia. Señor, doy gracias por cada hermano, doy gracias por lo que tú has puesto en las manos de cada uno de ellos para administrar en cuanto a recursos materiales. Permite que el que tiene poco esté contento y el que tiene bastante pueda estar contento. No es un pecado tener abundancia de bienes, pero la vida nuestra no consiste en luchar por esa abundancia, pero sabemos que si tú la colocas, podamos usarla correctamente. Y si tenemos escasez de cosas materiales, podamos tener en nuestra mente la posibilidad de vivir en el abundante gozo que nos da mi Señor de la esperanza de un reino eterno, de una bendición gloriosa, de una dimensión desconocida para nosotros, pero anunciada y profetizada en tu palabra, en la cual estaremos, Señor, llenos de tu gloria, revestidos de tu gloria, cuando te manifiestes por segunda vez a esta tierra. Señor Jesús, fortalécenos para vivir en este mundo como ciudadanos de tu reino. Ayúdanos, oh Dios, y permite, Padre, que el proceso de santificación que tú has comenzado siga avanzando en nuestras vidas para presentarnos en el día del Señor como una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia perfeccionada en medio de las pruebas, de las dificultades, de la enfermedad, de la necesidad, persecución o tribulación, cualquiera cosa que mi Señor use, entenderemos
que será parte de ese proceso por el cual seremos, Señor, hechos más a la imagen de nuestro Salvador. Gracias, Señor Jesús, por tu obra en la cruz. Gracias por salvarnos. Gracias por hacernos miembros de esta gloriosa familia, la familia de los hijos de Dios. Gracias te doy, Señor, por sostenernos por medio de tu Espíritu y de tu palabra, para que no retrocedamos, porque no somos de los que retrocedemos, sino de los que permanecemos para la gloria tuya. Señor Jesús, ven pronto. Amén. Bien, amados hermanos.